El primer módulo de la mañana será tórax y estará moderado por la doctora Aide Gutiérrez del Centro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi. Los temas serán evaluación con tomografía computada multidetector de vía aérea superior a cargo del Dr. Sanjeev Bala. Buenos días. Before I begin, I just wanted to... Buen día. Ante todo, quiero reiterar lo que han dicho colegas míos. Muchísimas gracias, Santiago Rossi y toda su familia, su hermano Nacho, todos de la familia, por la bienvenida que nos han dado los que llegamos de Estados Unidos. Es un pueblo muy acogedor el vuestro. Para la primera charla pensé que podríamos hablar de la MDCT, las TAC de las vías aéreas centrales, hablando más que nada de la tráquea y de los bronquios fuente. La tráquea es un pequeño órgano que se funde con el espacio subglótico y baja hasta la zona de la carina. Gran parte de la tráquea está debajo de las costuras externales, así que está por fuera del cuello y mide de 10 a 11 centímetros de largo. Esto es muy importante, tengámoslo en mente, porque los cirujanos no tienen mucho espacio para resecar el órgano. Pueden resecar apenas 7 de estos anillos, más o menos. Si resecarían a más que 7 anillos, habría riesgo de isquemia cuando hacen las anastomosis. Así que nuestro desafío como radiólogos, como médicos neumonólogos o como cirujanos es tratar de identificar la cantidad mínima de tráquea presente y enferma para desglosar la cantidad mínima que debe ser sometida a cirugía. Many of you know this, but it's always worth revisiting. Muchos saben esto, pero hay que reiterar. En obstrucciones agudas, en angioedema o en epiglotitis o asfixia aguda, por ejemplo, no hay un rol de la TAC. La TAC se utiliza para lo más subagudo o las condiciones más crónicas, en realidad. También quería aclarar algo acerca de las características clínicas. Para los neumonólogos, ellos están conscientes de esto, pero no tanto los radiólogos. A veces nos olvidamos. Un tema clave en la evaluación de la tráquea es si los estridores o problemas en la respiración son peores en la inspiración o en la expiración. Les quiero mostrar en qué sentido es tan importante esto. Este es un bosquejo a grosso modo de la tráquea. Esto es en la inspiración. A la izquierda, el árbol normal, la presión atmosférica es mayor que el de la tráquea, que es mayor que el del pulmón. El aire puede pasar de la atmósfera y entrar en el pulmón. Por ende, si hay una zona de reblandecimiento traqueal, ¿qué pasa? Hay estridor durante o sibilancias durante la inspiración, porque es aquí donde la presión atmosférica supera a la presión traqueal. Por el contrario, si la zona de estrechamiento está por dentro del interior del tórax o la tráquea intertorácica, el estridor, las sibilancias son peores en la expiración. Así que hay que conocer la fase del ciclo respiratorio y ver cuándo son más notorios los síntomas, y eso nos lleva a justipreciar esa zona. Yo quiero hablar de un abordaje generalizado. Podemos empezar hablando un poco de traqueomalacia, después de la estenosis traqueal, las estenosis cortas y las largas, y terminaremos hablando del ensanchamiento traqueal, con pocas palabras. Al pasar, quiero decir algo sobre la traqueomalacia. Los que conocen la literatura quizás sepan que esto es un tema que está en boga. Todos venimos hablando de la traqueomalacia, y parte de la razón es que venimos haciendo muchas TAC para embolia pulmonar y frecuentemente chocamos con estos hallazgos. En el Instituto Mallinckrodt de Radiología, el protocolo traqueal típico incluye una inspiración acá a la izquierda, el retener la inspiración acá en el centro, una expiración forzada, inspirar, soltar y pararnos en esa etapa. Acá a la derecha está lo dinámico, inspirar y seguir respirando hacia afuera. Y mientras tanto hacemos esta imagen. Estudios y nuestra experiencia indican que durante la tos, o esto que tenemos a la derecha, podemos exagerar la traqueomalacia. Una palabra de cautela. Cuando yo estaba capacitándome, unos pocos años atrás, muchos utilizábamos esta zona de la tráquea y la comparábamos con lo que pasaba en la inspiración a la izquierda. Usábamos el 50%. Decíamos, si esto pasa a ser menos que el 50%, estamos ante una traqueomalacia. Pero hay un problema acá.
hay mucha superposición con los normales y con un estrechamiento de un 50%. Si uno quiere llegar al 100% de especificidad, muchas personas pasan a usar un 75%. 50 a 75% sería una zona gris. Y estos pacientes pueden ser sometidos a una broncoscopía para evaluar la traqueomalacia. Esto es útil porque los pacientes con traqueomalacia no se beneficiarán con los corticoides, pero sus síntomas pueden ser muy parecidos a los del asma. Y lo que vemos en la práctica es que hay muchos pacientes rotulados con asma crónico tienen traqueomalacia en realidad. Y esto puede ser un estudio extra muy útil. En casos severos, estos pacientes pueden ser operados y parte de la tráquea redundante se reseca en una traqueoplastía. Acá reiteramos las distintas fases que adquirimos. Las imágenes están un poco granuladas, porque todo esto se hace con la técnica de baja dosis, de una MA de más o menos 30, así que es una dosis mucho más baja que la que utilizaríamos con las TAC torácicas normales. Como dijimos, esta es la nueva definición, 75%, si quieren lograr un 100% de especificidad. ¿Cuáles son algunas de las causas del estrechamiento? La pregunta que hay que formularse es si existe una masa presente o no. De ser así, estamos conscientes de que la más común sería la mucosidad. Es importante escudriñar, ver si hay cambios entre fase y fase, porque entre fases distintas de la respiración podemos buscar cambios entre ellas. En un adulto, una masa traqueal se considera maligna hasta que se demuestre lo contrario. En niños, quizás pensemos en algunos de estos tumores benignos como ser un hemangioma, y siempre hay que evaluar por fuera de la tráquea a ver si hay una masa extrínseca. Si no hay masa alguna, las causas más comunes tienen que ver de intubaciones previas, traqueostomías previas. Estas son las dos causas más comunes en nuestro centro. Después quizás podemos pensar en problemas actínicos o estenosis congénitas. La palabra de cautela. A veces nos derivan pacientes como este, donde da la impresión de que hay un estrechamiento traqueal, pero en el contexto de la neumopatía obstructiva puede haber un cambio en la forma de la tráquea sin grandes cambios en la superficie traqueal. Sería una tráquea en sable turco, en cimitarra. Algunas de las causas difusas de estrechamiento que se refiere a la literatura, pero que no se ven tanto en la práctica, incluyen la traqueoplastía osteocondroplástica, pericondritis recurrente, amiloidosis, patología granulomatosa e infecciones. Pero en nuestra experiencia, la causa más común de estrechamiento traqueal difuso sería lesiones por inhalación. Alguien que estuvo en un incendio, o que estuvo en un incendio en una planta química. Si empezamos en el ensanchamiento, estas son algunas de las entidades nosológicas que barajaremos. Empezamos con un caso bastante típico. Un niño, no sé, es derivado debido a una sospecha de patología traqueal con dificultad respiratoria. Vemos un poco de estrechamiento, pero no hay misterios acá. Si vemos las imágenes transaxiales, es un paciente con un arco aórtico doble, un anillo vascular, una de las causas más comunes en niños del estrechamiento focal traqueal. Otras causas de estrechamiento traqueal en niños, sobre todo, que hay que pensar, sería el anillo cartilaginoso completo. Este anillo puede llevarnos a engaño cuando hacemos el diagnóstico con ATAC. Si tenemos dudas acerca de qué es lo que estamos buscando, tenemos un momentito para mirar estas imágenes. Les aclaro que este paciente tiene anillos cartilaginosos completos. Cuando miren esto, tengan en mente que la tráquea es redonda. Tiene la forma de una letra O. Y pueden imaginar la misma atenuación peritraqueal, pero la clave aquí es que adquiere esta forma redondeada. Normalmente tendría que tener una membrana posterior plana. Esta forma redonda en un niño con síntomas alcanza para motivar una broncoscopía que nos permitirá ver este anillo cartilaginoso completo. Este paciente fue sometido a la resección de esos anillos. Esta parte posterior se resecó y le fue bastante bien. Esto es lo que vemos en las imágenes multiplanares en esta zona de estrechamiento. Los anillos traqueales pueden llevarnos a engaños si no sabemos qué es lo que estamos buscando exactamente. Otro caso típico, en la sala de emergencias, este tipo de paciente llega con disnea y habitualmente hacemos el protocolo de la embolia pulmonar en nuestro centro, en estos casos. Pero este paciente vimos que existía un grado muy leve de estrechamiento en la salida torácica y el paciente fue sometido a un ATAC acá en la tráquea.
y tenemos este engrosamiento concéntrico de la tráquea a nivel de las cabezas de las clavículas. Podemos hacer el diagnóstico con imágenes transaxiales, pero nos gusta hacer las imágenes multiplanares simplemente para explicarle al clínico cuál es el largo de la estenosis y también para mejorar la confianza del lector acerca de qué estamos leyendo en estas imágenes. Hay una zona de estrechamiento traqueal, no hay masa, hay un segmento corto, así que esas características nos permiten preguntar sin vacilar si hay una historia de intubación previa, que sería la causa más común. A veces nos gusta mostrar al broncoscopista o al cirujano cuál sería el aspecto con esta membrana, con la procesión endoluminal, pero a diferencia de lo que dijo mi amigo Perry ayer, no nos basamos en las imágenes 3D como herramienta fundamental de diagnóstico con la tráquea. Habitualmente tendemos a basarnos en imágenes 2D, para empezar. Acá, 6 meses antes, el paciente fue intubado. Acá el manguito que usaron para la intubación, el balón que usaron, se insufló demasiado. Al ocurrir eso, se traduce en isquemia de la tráquea, que se traduce en esta zona de estrechamiento traqueal. Esto es muy típico. Una de las cosas muy interesantes es que hoy por hoy muchos de nuestros colegas en cuidados intensivos están empezando a utilizar balones de presión más baja. Hay quienes han dicho que esto se traduce en una importante reducción de la estenosis traqueal, pero hemos visto nosotros que otras cifras son bastante constantes estos últimos años, así que no veo tanto cambio. Con el correr del tiempo, si este estrechamiento es sometido a la acción de un balón, puede terminar con una traqueomalacia. Para mostrarles, si tratan de distinguir entre una estenosis por una traqueostomía pretérita versus una intubación pretérita, la lesión por traqueostomía tiende a dañar a la tráquea acá. Para los que están familiarizados con la arquitectura, sabrán que en un arco, esta zona del arco se llama la piedra fundamental del arco, y la traqueostomía va a dañar esta piedra clave y hay un colapso del arco en la arquitectura o en el cuerpo humano, de un lado y del otro. La lesión por intubación es otro cantar, 360 grados. El efecto neto sería que la tráquea presenta esta zona de estrechamiento en 360 grados. Este es un ejemplo de un paciente que presentaba una lesión post-traqueostomía. Pueden ver acá el defecto, observen, si quieren, que la tráquea está estrechada, pero está estrechada en forma lateral. Esto es típico de la traqueostomía. Este paciente, por otro lado, tiene una zona de estrechamiento, pero observen esto, 360 grados se ven afectados aquí. Esto no nos sorprende. Esto viene de una lesión por intubación pretérita, muy parecida a lo que vimos antes. Otra importante razón que lleva a que nos deriven pacientes es por síntomas o por un hallazgo broncoscópico, una zona focal de estrechamiento con una masa asociada. A los residentes les decimos que la tráquea es como un tercer pulmón. Es importante en la placa de tórax mirar a este tercer pulmón y será muy fácil que se nos escape una masa que cabalga acá, digamos, o aquí. Por esta razón, siempre que un paciente llega, un adulto con asma o sibilancias o estridor que no estaban antes, cuando miramos la placa se nos escapan estas cosas, esta masa que está cabalgando en la tráquea, podemos adivinar acerca de qué es esa masa y ciertamente el informe sería mejor si tiene diagnósticos diferenciales, pero uno se puede equivocar si uno solo se basa en las atenuaciones. Este era un tumor menor de las salivares, un tumor cístico, adenoideo, pero hay mucha superposición de características entre el espino celular y a veces metástasis también. Una de las cosas que viene es que podemos mostrar al broncoscopista qué es lo que van a ver, pero para nosotros le prestamos atención a estas imágenes axiales para ver si hay una extensión por fuera de la tráquea y si hay linfadenopatías. Y hemos empezado a usar más y más PET-TAC para esta evaluación también. En pocas palabras, en adultos el diagnóstico diferencial habitualmente tiene como cabecera del listado los espinos celulares y tumores de glándulas salivares. La tráquea, el adenocítico es más común que el bucoepidermoide. Las metástasis estaría en tercer lugar en nuestra población en la Universidad de Washington. Habitualmente las metástasis de carcinomas células renales, de un melanoma, de cáncer pulmonar, mamario. Lamentablemente, a veces con el melanoma los pacientes pueden llegar 30 años más tarde con una masa en la tráquea.
y puede ser el único sitio de metástasis. Muy rara vez el tumor carcinoide se ve en la tráquea, es mucho más común en los bronquios. Ahora, en niños no es infrecuente ver lesiones benignas, incluso un tumor que a veces se llama pseudotumor. Hoy por hoy se conoce más bien como tumor miofibroblástico inflamatorio, pero esto sería un tumor miofibroblástico de bajo grado y no es infrecuente, como dije, en niños dentro de la vía traqueobronquial. Olvidémonos de las mucosidades por un momento. Acá un ejemplo típico de un caso estudiado por uno de nuestros residentes. Hicieron un protocolo PE y observaron que hay un defecto de llenado en la tráquea acá. Y el residente acaba de leer sobre la papilomatosis y pensó que podría ser un papiloma en la tráquea, pero muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que hay gas acá y da la impresión de que esto es una mucosidad. El paciente tosía y volvieron a hacer un scan en esta zona y cambiaba bastante fácilmente. Si esta es la parte dependiente, buscaban cambio, buscaban gas. Todo esto puede ser útil. Yo no creo que hacer una 3D de la mucosidad sea de gran utilidad, pero hice una 3D para mostrarles este aspecto y esto muestra el cambio después del gesto de toser. Otro ejemplo de un tumor es toser un espino celular y pueden ver que acá tenemos uno que cabalga acá arriba en la tráquea. Esto es muy fácil verlo en la placa de tórax, pero el objetivo fundamental para nosotros es localizar estas cosas. Queremos transmitirle al cirujano y al broncoscopista a dónde se localiza la lesión para saber a dónde hay que biopsiar y su relación con cuerdas vocales y carina, pero si hay que operar, que sepan cuántos anillos traqueales se pueden sacar. Queremos minimizar la interferencia porque si superamos a 7 anillos, obviamente la cirugía se complica muchísimo o se torna imposible. Unas pistas sobre el ataque pueden ser útiles. Si ven grasa, quizás piensen en un lipoma o en un amartoma. Si hay realce, esto es mucho más típico de un carcinoma o metástasis vascular. En St. Louis tenemos muchos granulomas de antigua cistoplasmosis y broncolitos o broncolitiasis de antigua cistoplasmosis y antiguas tuberculosis, pues está totalmente calcificada. Si a veces hay cuerpos extraños que se detectan en la tráquea, este es un lipoma en el bronquio intermedio que cabalga aquí con la grasa. Otro ejemplo, una lesión traqueal. Pueden ver cómo las imágenes transaxiales son muy útiles para mostrar cómo hay extensión hasta la grasa mediastinal. Esto se está extendiendo dentro de la vía aérea. Ahora, muchos de ustedes familiarizados con las masas traqueales no se sorprenderán al averiguar que este era un carcinoma adenoquístico. El carcinoma adenoquístico también es muy común que se extienda en los fascículos nerviosos de la tráquea, en la diseminación perineural, como se conoce. Adquiere la forma de la tráquea, la forma cilíndrica. En los viejos tiempos se hablaba de un cilindroma. Este paciente tenía uno demasiado extenso para someterlo a resección. El objetivo aquí es buscar minimizar los márgenes para poder permitir una cirugía muy precisa. Este paciente también presenta una masa, pueden ver, hay una masa con realce en la pared posterior del bronquio intermedio. Esto no nos sorprende, resultó ser un tumor carcinoide, una localización muy típica en el bronquio. Observen, si quieren, que hay un poco de dilatación bronquial y bronquiectasia. Esto es muy común en pacientes con tumor carcinoide. Esto resultó ser un tumor más agresivo, de una célula menor, de las salivales, con características del adenoquístico y componentes espinocelulares, etc. Las imágenes transaxiales son muy útiles aquí para mostrarnos al compromiso extratraqueal. Las imágenes 3D se usan únicamente en realidad para mostrarle al broncoscopista que pueden llegar a ver cuando hagan su broncoscopía. Una de las virtudes de las imágenes 3D y de las multiplanares es que nos permiten medir las distancias para la colocación de un estente. Esto es una zona de estenosis larga en un paciente que tuvo un incendio en una casa y tiene esa tráquea de aspecto muy excéntrico, típico si hay lesiones inhalatorias en un incendio. Estas lesiones inhalatorias son muy notorias porque generan constricciones durante el incendio, pero a veces unos años después llegan, después de esa injuria original, tienen este progresivo tejido de granulación. Acá tenemos uno de los esquemas que muestran cómo la localización de una lesión por inhalación puede variar. El patrón a la izquierda es el más común, este tipo
de estenosis subglótica de un largo segmento, pero hay lesiones que llegan hasta el bronquio fuente, en la tráquea media o distal, también cerca de la carina se ven también lesiones. Hay muchos patrones posibles si hubo una lesión inhalatoria pretérita. También les quiero mostrar lesiones raras, porque son cosas que uno puede tener que enfrentar de vez en cuando. Otro paciente con disnea, es difícil hacer diagnóstico con una placa de tórax, pero verán, en las imágenes transversas hay un componente nodular en esta tráquea. Observen que hay algunas zonas que presentan una más alta atenuación cálcica que representa zonas de metaplasia ósea. Observarán que la membrana posterior es respetada, así que la membrana posterior es respetada, que indica que quizás estemos ante un proceso que afecta al cartílago fundamentalmente, la parte de la tráquea, esta parte anterior, sin compromiso de esta porción membranosa. Para los que están familiarizados con esta condición sabrán que estamos ante una traqueobronquiopatía osteocondroplástica con estos amartomas que se forman en la pared traqueal. Es una patología muy controvertida. Hay dudas en cuanto a la etiología. Hay algo de superposición con las especies de Klebsiella. Hay quienes piensan que esto puede ser infeccioso. Es interesante señalar que es más común en Finlandia, donde se avala esta teoría de que podría ser infeccioso. Otra cosa que quiero mostrar, las imágenes 3D son útiles para mostrar que la extensión cráneo-caudal de esta patología y para conocer mejor las zonas de estrechamiento, mejor. Y con la broncoscopía tenemos esta imagen clásica. Esto es como el ruido. Es un poco parecido a el ruido que hace el motor de un barco o el papel de lija actuando sobre la madera. Son amartomas óseos y esto respeta la membrana posterior, como dijimos antes. Esto es muy típico de esta condición. Hay otra condición, que es una condición también cartilaginosa, que ahorra o respeta la membrana posterior, es la policondritis recurrente. Pueden ver cómo esto es notorio porque hace o genera calcificaciones prematuras de los anillos cartilaginosos y tenemos estas zonas de estrechamiento en largos segmentos. El stenting se ha ensayado en esta población, pero con poco éxito. Hoy por hoy es una de las únicas formas de tratamiento que ensayamos. Estos pacientes con la policondritis recurrente pueden ver cómo han sufrido con un reemplazo de casi toda la vía aérea con stents. Murió el paciente, lamentablemente, pocas semanas después de hacer este ataque debido a insuficiencia respiratoria recurrente. Observan, tenemos este paciente con estrechamiento de un largo segmento de la tráquea, pero esto es bastante liso y la membrana posterior está involucrada, sin duda. Esto es inusual para una policondritis recurrente, inusual para la traqueobronquiopatía osteocondroplástica porque afecta a esta membrana posterior. En su lugar hay que pensar en patologías granulomatosas y también en amiloidosis. Fue un caso de amiloidosis traqueal afectando esta membrana posterior. Y acá esto simplemente muestra este estrechamiento difuso también. Parece muy parecido al caso de amiloidosis. Este paciente fue derivado a nuestro centro desde México. Este estrechamiento traqueal difuso estaba presente, pero había síntomas de infección. Fue un caso de rinoescleroma por Klebsiella. Hicieron un PET, creo que no ayudó mucho, pero el hecho de que la membrana posterior está involucrada sería muy, muy inusual. Recuerden, estas dos condiciones, broncopatía traqueal y la policondritis recurrente, respetan la membrana posterior porque esa membrana actualmente no es cartilaginosa. Otras patologías granulomatosas también pueden generar estrechamiento traqueal. Y quiero destacar una entidad que es rara, pero se ve a veces. La enfermedad de Crohn. No es infrecuente que la tráquea y los bronquios estén afectados cuando los pacientes tienen esta condición también. Finalmente, quería redondear la charla hablando de un ensanchamiento. ¿Sí? Ensanchamiento. Busquen patología parenquimatosa adyacente como este paciente con sarcoidosis, con esta tráquea inmensa. A veces puede ser un proceso primario, como un muñecún o traqueobronquiomegalia, y muy rara vez lo puedo ver como función de intubaciones pretéritas o traqueomalasias focales. Este paciente con un muñecún o traqueal, observen que es muy grande esta tráquea y hay zonas de bronquiectasia quística. Para los
que son más perspicaces, este paciente no podía estar en decúbito dorsal, lo tengo que ver en decúbito ventral, por eso los niveles hidroaéreos son anteriores. Y con la traqueobroncomegalia, lamentablemente lo que ocurre es que la bronquiectasia surge y empeora los síntomas. Hay quienes creen que la tos que surge de esa bronquiectasia hace que la traqueobronquiomegalia se exacerbe y uno entra en este círculo vicioso. Así que acá tenemos el diferencial para el ensanchamiento traqueal, que podría ser congénito, como este muñecún, por esta fibrosis, como vimos en el caso de sarcoidosis, y muy rara vez en el contexto de la traqueomalacia. Sé que hemos repasado un torbellino de patologías traqueales, pero si no recuerden no rescatan otras cosas, rescaten las siguientes ideas. Si van a evaluar una traqueomalacia, es fundamental que piensen en hacer imágenes dinámicas. Se pueden hacer fácilmente si es al paciente que inspire y que expulse con fuerza el aire. Será mejor esa prueba para captar traqueomalacias sutiles. Pero un recordatorio, si quieren un 100% de especificidad, hay que estudiar la pérdida de más del 75% del área. Por otro lado, si están pensando en evaluar una masa traqueal, no se preocupen demasiado acerca de obtener la correcta histología. Hay que escudriñar la ubicación de la patología. Los cirujanos tienen una cantidad restringida de tráquea que pueden resecar cuando están con estos pacientes. Recuerden, la causa más común de estenosis focal es la intubación y traqueostomias pretéritas. Esa es la forma, puede ser útil para distinguir entre estas situaciones. Y cuando está empezando en estenosis traqueal de segmento largo, miren a esa o estudien esa membrana posterior. La ausencia de patología en la membrana posterior puede ayudar a enfocar el diagnóstico. Tanto en cuanto a las vías principales, entrego el micrófono y vamos a hablar luego de las vías pequeñas.